Hola, soy Alex Ulloa. Acompáñenos a disfrutar de un nuevo capítulo de nuestros coloquios constitucionales, producto académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, el cual permite entrevistar a expertos nacionales e internacionales del mundo del derecho. En esta ocasión, entrevistamos al destacado profesor ecuatoriano Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Salgado nos brinda detalles sobre la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, realizando un análisis comparativo con la Constitución Política del Perú de 1993, lo que le permitirá describir aspectos relevantes de ambos instrumentos normativos dentro del contexto de la evolución del constitucionalismo latinoamericano. En dicho contexto, los invitamos una vez más a disfrutar de un nuevo capítulo de nuestros coloquios constitucionales. Muchas gracias, agradezco muchísimo esta gentil invitación que me ha hecho el Tribunal Constitucional de Perú a través de los jueces como el juez Domínguez y también el juez Gutiérrez, me parece que me pidió que interviniera y usted, señor periodista, que es del cuerpo de comunicación que le llaman Centro de Estudios Constitucionales. A mí me dio un placer enorme oír eso porque también la Corte Constitucional Ecuatoriana tiene un centro de estudios constitucionales. Ese es un deber que deben tener los órganos de control para hacer conocer a la ciudadanía muchas cosas que suceden en el contexto jurídico de este organismo. Los constituyentes de 2008 o digamos de 2007, que es el año anterior. La Constitución sale en octubre, justamente el 20 de octubre de 2008. Anteriormente entonces se reúnen los constituyentes y ellos traen ciertas ideas del socialismo del siglo XXI, hay que señalarlo. Esas ideas de la revolución ciudadana también que profesaba el expresidente Correa hizo que dieran muchos cambios al esquema normalmente establecido para las constituciones en el mundo, digo yo, y particularmente en Ecuador, que hemos tenido muchas constituciones y entonces ahí están, ¿no? Constituciones, la mayoría aceptables. No es que hay constituciones perfectas, no las hay. Son los gobernantes que las aplican o no las aplican y los jueces también. Pues bien, decidieron quitarle el calificativo de política porque le sonó mal. Es una denominación que siempre se ha dado, porque si hay algún derecho, yo he dicho como profesor, si hay algún derecho que está unido íntegramente a la política es el derecho constitucional. El derecho constitucional vive en el mundo político, regula el mundo político y a los políticos, pues, desde luego, les señala sus procedimientos. Entonces, yo personalmente no veo por qué no se la deba llamar Constitución Política de la República del Ecuador. No veo por qué. Pero bien, lo han omitido, también no es grave. No demoro en contestarle que es un absurdo. No puede haber constituciones reglamentarias, se llaman estas, reglamentarias, porque los reglamentos ven minuciosidades, ven cosas pequeñas y quieren establecer
dentro del marco constitucional esas minucias. Eso no cabe, eso lo reglamentario cambia constantemente y después el momento que eso ya no pueda aplicarse, ¿qué hacemos con la Constitución? ¿Qué hacemos? ¿Cambiar de Constitución? No se puede hacer eso. Hacer reforma de la Constitución también es complicado, no se puede. Entonces, por eso ha habido la regla del constitucionalismo clásico, que se dijo las constituciones tienen que ser sobrias, con un lenguaje preciso, para que no haya lagunas, no haya ambigüedades y no extenderse tanto. Nuestra Constitución es absurdamente grande. 444 artículos, queridos ciudadanos. Bueno, eso finalmente se hace una Constitución, digo yo, para los especialistas, para los que somos profesores, pero no para el ciudadano común. El ciudadano común lo que necesita saber es sus derechos y los gobernantes lo que necesitan tener muy claras son las reglas con las que van a ejercer sus atribuciones para no excederse. Eso es lo importante. Y vea usted, esto es un pecado del socialismo del siglo XXI, porque Bolivia también no llega tanto, pero se queda por 400 artículos, excesivamente largo. No. Usted tiene toda la razón, porque ese es el sentido común, ¿no? Eso no le permite. Lo que hay que ver, como decía, es que se use, sí, un lenguaje claro, un lenguaje sobrio, conciso, sin ambigüedades, sin lagunas, eso sí. Y eso también a veces es difícil porque quienes hacen los constituyentes, pues a veces no tienen toda esa finura del idioma. Por eso es que muchas veces después de que se hace la Constitución se pide que especialistas del idioma lo revisen para que al menos esté bien escrita, ¿no? Así es mucho mejor para que el órgano de control, que son las Cortes o tribunales constitucionales, pueda hacer su papel, pueda examinar dónde está alguna ambigüedad tal vez, que siempre va a haber, indudablemente, o si falta algún aspecto y en ese momento pues señalar, porque si no hay alguna norma, alguna especificidad, no se puede interpretar. Algunos creen que todo hay que interpretar. No. Se interpreta lo que está oscuro, se interpreta lo que es ambiguo para darle claridad y decir esto significa tal cosa. Pero si no han puesto la norma, eso es una laguna. Y esas lagunas solamente la pueden llenar los legisladores. Yo he dicho que los jueces constitucionales no son legisladores. Siempre insistí yo en mi país, ¿no? Que no somos legisladores. Cuando hay estas lagunas, sí, inmediatamente pedir a la legislatura que lo haga. Ya sabemos que las asambleas legislativas demoran, ya sabemos eso, pero no queda más. Es el único camino, por eso es que se pide que esté bien escrita la Constitución. Lo que le puedo decir es lo siguiente, y tengo bastante experiencia en este campo. Desde que el siglo XVIII, que salió el constitucionalismo clásico, lo que hubo es siempre la triada de tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Esos eran los poderes o funciones, como quieran llamar, del Estado. Pero aumentar más poderes o funciones, mire, no hay problema. Eso he señalado todo el tiempo, no hay problema. Pero
la cuestión es que esa nueva función o poder que está creando sea útil para el país, porque si no tiene utilidad, no hacemos nada. Le pongo el caso, la función electoral sí, tiene mucho que ofrecer. Todos queremos un sufragio limpio, transparente, que no haya ninguna alteración, porque la democracia comienza allí, en el momento en que se deposita el voto por el ciudadano. Empezamos el camino democrático. Por eso hay que cuidar entonces que todo se lleve bien, que debe haber una función o poder electoral. Muy bien, es útil, es necesario, pero ya la quinta función del Estado, allí sí yo no veo ninguna razón que la convalide. Mire, esta que llaman pues de transparencia y control social. Transparencia y control social. Y luego pues dentro de ese quinto poder del Estado hay algunos. Está la Contraloría, que es órgano técnico, está la Defensoría del Pueblo, están las superintendencias, que son algunas, han ido creciendo cada vez más. Superintendencia de bancos eran las clásicas, superintendencia de compañías, pero se han ido aumentando algunas. Hay como 6 superintendencias en este momento en Ecuador. Y ahí viene otra institución que hay que prestarle atención, que es el Consejo de Participación y Control Social. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es esto? Ah, caramba. Una vez que usted examina detenidamente, se da cuenta que esa es una llave para ayudar al presidente de la República a nombrar funcionarios. Dicen que este organismo llega hasta más de 70 autoridades que designa, algunas de ellas muy importantes, como el Contralor, ¿no? El presidente de la República mandó una terna y ellos eligen, u otras autoridades importantes. Incluso ellos decían pues que a los jueces de la Corte Constitucional ellos tienen que hacer la selección, el concurso entre comillas, y designar a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué decir de la Corte Electoral, que se dividió en 2, el Consejo Electoral Nacional y el Consejo de Cuestiones litigiosas, ¿no? Que hay litigio, entonces ese es el contencioso electoral. Eso se dividió. Pero entonces todo eso tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le decía que esa es la llave que usa, la llave maestra que usa el presidente. Permito explicar más. El presidente, a través de ese órgano, ya está señalando a quién quiere que pongan en el cargo. Ya está dando a entender, o lo dice claramente, porque debo decir que desde 2008 hasta el 2014, más, 2008 hasta el 2017, este organismo ha estado nombrando y se veía claramente la incidencia del Ejecutivo, del presidente, que era él el que estaba ordenando que se hagan los concursos. Y le decía concurso entre comillas, porque ¿quiénes ganaban el concurso? El concurso ganaban los que tenían ideas afines al gobierno. Esos eran los que iban a salir triunfantes. Y hay casos vergonzosísimos que vale la pena que el público peruano conozca para que nunca incurra en estas situaciones bochornosas de la revolución ciudadana mal llamada, del socialismo del siglo XXI que les caracteriza a estos.
hacen un concurso para contralor del país. Contralor es quien cuida los bienes del Estado, el dinero del Estado, le está viendo, auditando todo el tiempo. Aquí será igual. El Contralor es un personaje muy importante y todos queremos que sea la persona ética, una persona digna del cargo, correcta, perspicaz, acuciosa. Bueno, hacen ponían ahí hasta que llega un momento, mire, en el año 2008, sí, con la Constitución mismo, ya estaba allí un señor de apellido Polit Fagioni. Este señor Polit Fagioni era de un partido y se congració inmediatamente con el correísmo. Y le nombran Contralor. Y hace su periodo de 4 años de Contralor. Y después vuelven a nombrarle por segunda vez, 8 años. Y después entonces se lanza a un tercer periodo. La Constitución ecuatoriana decía que no puede participar. Era de acuerdo con las normas constitucionales, él pudo hasta la segunda vez, porque allí hubo pues una remoción general desde el presidente y todo, bueno, pudo, pero ya no podía más. Muy interesante es este tema. Permítame hacer algunas reflexiones, que es un tema también que lo he estudiado detenidamente. Ecuador se vuelve unicameral pocas veces en la historia constitucional ecuatoriana. La última vez, cuarta vez que se hace unicameral es en 1978-79. Se pone unicameral hasta hoy día y no cambia ese sistema. Pero mire usted, Ecuador es un país pequeño, no es un país grande. Yo me inclinaría por la bicameralidad, pensando en Perú, por ejemplo. Yo sí creo que aquí sería mucho mejor la bicameralidad por muchas razones. Y es un país grande para que hayan diputados y senadores, siguiendo más o menos pues lo que la doctrina constitucional señala. El senador tiene mayor edad, puede tener 45 años y los diputados pueden tener 20 años o hasta menos. Entonces se equilibran allí. Se suele decir que la Cámara del Senado es una cámara de reflexión por la misma edad que tienen, por las mismas circunstancias en que están. Se consideran ellos como árbitros de los problemas internos que puede darse en el Congreso o Parlamento. Ellos solucionan. Incluso hemos llegado a analizar que aun cuando sean del mismo partido político, que están aquí en diputados y están aquí en el Senado, aunque sean del mismo partido político, no actúan igualmente. No actúan igualmente, porque el senador como que tiene cierta forma diferente de proceder, de la locura que a veces coge, del activismo que toman los jóvenes diputados. Por eso se decía que el Senado es un plato que sostiene una taza de agua hervida para que no se queme. Y cuando hay dos órganos, entonces marcha mejor la institucionalidad del país. Ecuador, con un país pequeño, bueno, debo decirle que es aceptable que sea unicameral. ¿Cuál es el punto más positivo que yo le vi? El tener pocos diputados. ¿Por qué vamos a tener 200 o 300 diputados? Cuando se inició el unicameralismo en el 78, que le estoy recordando,
teníamos apenas unos 50 y tantos legisladores. Después fue subiendo, naturalmente con el tiempo, a 80, a 100. En este momento tenemos 137 legisladores. En fin, todavía sigue siendo un número pequeño. Y si esos 137 no pueden ponerse de acuerdo por la división partidista, porque no debe ser así, deben tener partidos bien conformados, sólidos. Pero son más que en Perú, ¿ah? En Perú son 130 parlamentarios. Sí, la Constitución dice así. 32 millones de peruanos. Sí. En Ecuador 137, ¿para cuántos millones? Para 14, 16 millones dicen que es según la nueva... Ah, mire usted, entonces, Sí. por un tema demográfico, Ecuador superaría por el doble, ¿no? Yo vi eso y me llamó la atención leer en la Constitución de Perú que decía que el Congreso está formado por 130 diputados. Me parece muy mal que haya señalado aquello, porque efectivamente es una cifra muy pequeña para un país tan grande y porque esas cosas son de detalle, porque generalmente la doctrina constitucional lo que pide es que vaya viendo los censos de población, cuántos habitantes hay en cada provincia, en cada sector del país, y según eso va dando más legisladores. Eso es lo que se hace. Entonces yo imagino que Perú no puede quedarse con 130 legisladores. Bien, para terminar con esta idea del unicameralismo y bicameralismo, mire, los estudiosos dicen que finalmente ni el uno ni el otro podríamos decir a priori que son buenos. No podríamos decir a priori. Hay que ver en el caso concreto qué podría ser mejor de acuerdo con la experiencia del país, de acuerdo con la institucionalidad que tiene un país, de acuerdo a muchos factores socioeconómicos del país. Entonces ahí usted puede decir, sí, parece que es mejor la bicameralidad. Y yo analizando muchas cosas de estas, finalmente digo, es mejor para nosotros la unicameralidad. Pero cuando se ve esta pugna de poderes que también se llama, que de pronto el legislativo salta contra el ejecutivo, lo hemos visto hace poco tiempo en Ecuador. Y aquí también entiendo que siempre ven esa pugna entre el presidente, jefe del ejecutivo, y los legisladores. Los tratadistas han dicho que eso es cuando hay unicameralismo, porque no hay ese árbitro senado que llame la atención y les ponga un poquito en orden, que cuando hay un solo grupo de diputados, entonces cuando más chocan con el Ejecutivo. En el Ecuador así ha pasado. Habría que ver aquí en Perú, examinando minuciosamente si algo de eso ha pasado.